Bien, esta es una semana muy importante, la quinta, porque vamos a hablar exclusivamente del ensayo expositivo. Me voy a referir a algunas cuestiones que se esperan de ese ensayo expositivo, una introducción a qué se supone que es un ensayo de este tipo, un trabajo de este tipo. El ensayo es para esta semana y lo que espero es un ensayo de 2 a 4 páginas, de 5 párrafos, en donde ustedes tengan escogido un tema claro, ¿no? En lo que hemos hablado la semana pasada, un tema bastante específico o lo suficientemente específico como para no caer ni en generalizaciones ni que el ensayo se quede de alguna manera cojeando, ¿no? Que se quede incompleto, pues porque el tema que escogimos es demasiado amplio para desarrollarlo en esa cantidad de espacio, ¿no? Para esta semana también deben estar esperando el examen de medio semestre. El examen de medio semestre consistirá en unas pocas, pero van a ser 15 preguntas, sobre todo de las clases y sobre todo de lo que hemos hablado en los foros. Y habrá algún ejercicio de interpretación también en ese sentido, ¿no? De modo que va a ser un examen bastante sencillo en el que espero que nadie se tome más allá de las 2 horas que están planificadas para este examen de medio semestre. Pero yendo al ensayo expositivo, quisiera en primer lugar referirme al video y no la lectura, al video que está disponible en la página del curso, ¿no? Cómo funciona el cerebro humano. Realmente a mí me parece que aunque hay otras preguntas, esta es la pregunta principal a la cual trata de contestar un ensayo expositivo, ¿no? ¿Cómo funciona? Hay otras preguntas a las que trata de contestar este ensayo. ¿Qué es, por ejemplo? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Creo que todo lo podemos centralizar en el cómo funciona, porque necesariamente para contestar esa pregunta nosotros nos tenemos que plantear un qué es, un para qué sirve, por qué estoy explicando el funcionamiento, por qué es importante explicar el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Porque queremos saber cuáles mismos son sus alcances, cuáles son sus funciones, ¿no es cierto? Quisiéramos tratar a través de cómo funciona, tratar de responder otras preguntas, ¿no? En cierto sentido, en el sentido más amplio de la palabra, un ensayo expositivo realmente es un ensayo descriptivo, que en este caso evidentemente se utiliza algo de narración para dar cuenta del funcionamiento de algo, pero es básicamente un ensayo descriptivo que está concentrado, como cualquier descripción, tiene que estar concentrado en los detalles, ¿no es cierto? La descripción, y esto lo podemos ver en una clase de composición 1, la descripción es una tipología de lenguaje, una tipología de discurso, una estrategia lingüística en la que trabajamos las características de un determinado objeto, de un determinado elemento, de un determinado concepto, de una persona, etc., ¿no? La descripción, y en este caso el ensayo expositivo, lo que quiere hacer es dar cuenta de las características fundamentales de un objeto, de un elemento, de un concepto. En este caso, en el video es del cerebro, ¿no es cierto?, de un objeto, y sobre todo dar cuenta de su singularidad. ¿Por qué este objeto es importante, ¿no? Es diferente a todos, funciona de manera diferente a todos. Esto es muy importante de tomar en cuenta porque hay que hacer un esfuerzo muy grande en el ensayo expositivo por observar, ¿no? Por observar. ¿Qué
que es también la mayor exigencia de de cuando estamos haciendo una descripción. Probablemente hayan hecho este ejercicio en el colegio, lo hayan hecho quizás inclusive en la universidad, que tiene que ver con describir un objeto. Para yo tener la capacidad de describir un objeto, primero tengo que observarlo bien, conocerlo bien, de cierta manera interiorizarlo, ¿no? Como pensaba Thomas Kuhn, en que el conocimiento en parte se transmite del objeto estudiado hacia el sujeto, ¿no? Que soy yo, ¿no? De modo que esta es una de las cuestiones que yo ya les había dicho en la investigación, en la clase pasada sobre la investigación, que son completamente necesarias antes de lanzarme a escribir el ensayo. Conocer eso de lo que voy a escribir. Primero, cuando entonces yo lo conozco, yo puedo transmitir algunas de sus características principales, ¿no? Y ojo que no solamente estoy hablando de un objeto, estoy hablando de un concepto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el tema, la dolarización en el Ecuador. Voy a dar algunas de las características principales de la dolarización en el Ecuador, incluso en el caso de este tema del ensayo expositivo, de escoger el tema que les dije que lo hago lo más limitado posible. Podría pensar en los efectos negativos de la dolarización en el Ecuador. Para esto tendré que haber leído muchísimo y tendré que haber recogido algunas testimonios, de alguna información, por supuesto especializada, y en esto yo sí voy a insistir mucho, ¿no? No solamente por las citas, sino porque solo de esa manera yo puedo ganar una fluidez, cierta fluidez para hablar de un tema que acaso desconozca, quizás en algún caso no les desconozco. Por eso yo siempre les recomiendo también escribir sobre lo que saben, ¿no? Sobre los temas en los cuales se especializan, algo sobre sus carreras, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Un ensayo de 5 párrafos, en donde en el primer párrafo, el párrafo introductorio y un poco para hablar de la tesis también, vamos a seguir utilizando el esquema que planteé en la clase pasada, ¿no? En donde la tesis tiene que contestar de manera bastante directa, ¿no? Explícita. No hay que escribir esta es la tesis, ¿no? Tiene que ser desarrollado en el texto, en la escritura, en el tejido del ensayo. Puede contestar a una de dos preguntas o directamente plantearse la respuesta a una de las preguntas fundamentales de un ensayo expositivo, que otra vez es qué es, cómo funciona, para qué sirve, qué pasó, ¿no es cierto?, en el caso de que esté hablando de un hecho histórico, de manera muy sucinta, muy concreta, ¿no? ¿Cuál es esa característica central de la dolarización? La dolarización tuvo efectos tremendamente negativos en el Ecuador a lo largo de los últimos 15 años, ¿no? Esa es una tesis. Y después voy a decir cuáles fueron esos efectos negativos, ¿no? A describirlos, a enumerarlos, si se quiere. O también puede contestar a la pregunta de por qué voy a hablar de este fenómeno que me interesa estudiar en este caso, ¿no? Nada más recordarles algunas cuestiones bastante obvias de la escritura de un ensayo, que ya hemos hablado, sostenido en la investigación, tema específico, un título claro, la tesis bien establecida y bien clarificada desde el primer párrafo. La introducción es nada más que el planteamiento de la tesis, ¿no? El ensayo en general opera como un sustento de la tesis, ¿no? Como la tesis de alguna manera se va edificando. Y con respecto a la escritura, ya lo que sí les recomiendo es que, como ya lo he dicho, que se escriban oraciones cortas. Hay un cierto lenguaje específico del discurso académico, que tengan mucho cuidado con la puntuación, por supuesto con la ortografía, pero que traten de pensar antes de escribir. Es más, yo les recomendaría
como ya les he recomendado, plantear un guión de los 5 párrafos y primero elaborar qué idea voy a hablar en cada párrafo. Y luego ya es más fácil rodear esa idea, ¿no? Con oraciones sencillas, con oraciones no tan rebuscadas, citando cuando tengo que estar. Las citas sirven para sostener mi trabajo y no al revés, ¿no? Lenguaje claro y directo, que me parecen dos adjetivos bastante evidentes, ¿no? Para hablar de la forma del lenguaje que se adquiere, o la forma que adquiere el lenguaje en un ensayo académico. Lo que he estado pidiendo es al menos 3 fuentes bibliográficas, 3 a 5 fuentes bibliográficas en verdad sería lo ideal, y que sean fuentes bibliográficas, por supuesto, estables, sostenidas y autorizadas para los diferentes temas que ustedes vayan a hablar. Espero cualquier pregunta sobre sus ensayos. Espero que si tienen dudas sobre una fuente, que si ustedes tienen cualquier tipo de pregunta al respecto, me escriban abiertamente a lo largo de esta semana. Esta semana es casi exclusiva de la elaboración del ensayo, así que espero que sí trabajemos en esa dinámica, ¿no? Del examen también, si es que hay alguna duda, estarán abiertas las preguntas, ¿no? Entonces, mucha suerte con su trabajo en esta semana, y seguimos hablando en la siguiente.